Hola mis queridos chicos, vamos a continuar con nuestras clases virtuales. Hoy vamos a hablar de la literatura de la República, el costumbrismo. El costumbrismo en el Perú obtuvo un tono realista, político y panfletario. El costumbrismo en el Perú procede de España. Prolonga sus moldes literarios del neoclasicismo y lo refleja en su desarrollo. Se caracteriza por el uso de sus costumbres, moldes de vida, personajes típicos de la época, como la educación, formas de vestir, diversión, gobierno, empleocracia, vida social. El enfoque costumbrista es cuando hablamos del criollismo, del anticriollismo. ¿Cómo se inicia, dice, el costumbrismo en el Perú? Si sabemos que es la primera etapa de la vida republicana, en 1828 hasta 1852. En estos años existió una confrontación política y social entre los liberales y conservadores. La literatura recoge, en parte, la discrepancia, el debate ideológico entre estos grupos de la definición de nuestro destino como nación. El arte republicano está conformado por las manifestaciones artísticas producidas entre la proclamación de la independencia del Perú, donde empiezan a dar los cambios sociales, políticos, económicos. Obviamente es el principio de un momento donde la expresión artística peruana rompe sus patrones que tradicionalmente se habían impuesto en el arte virreinal. Ahora va a venir eminentemente religiosas. El costumbrismo es una corriente literaria, es la primera etapa de la vida republicana. El costumbrismo refleja en su desarrollo, se caracteriza mediante la descripción de los usos de las costumbres, modos de vida, personajes típicos, educación, formas de vestir, diversión, gobierno, vida social, no lo olviden. Se cultivó la poesía, el teatro, el periodismo, con el lenguaje claro y sencillo y mordaz. También se dio a través del tono crítico, burlón, satírico e irónico, ¿no? Ahí se encajaron las dos posiciones, el criollismo y el anticriollismo. Los objetivos del costumbrismo es la búsqueda de la identidad, la voluntaria afirmación nacional, la consolidación de la independencia. ¿Por qué se caracteriza el costumbrismo? Si bien sabemos que las características importantes que tiene es el estilo satírico, mordaz. Tiene un fin moralizador, es decir, va a tener una influencia neoclásica. Describe el ambiente local, presenta diferentes arquetipos, cultiva el periodismo, el teatro y la lírica. Por eso nos dice acá que describe las costumbres. Usa únicamente las clases medias, la mitad aristocrática. El sector popular dice, esa es la que merece preocupación, aunque en ocasiones siempre se van a presentar el descubrimiento de la realidad,
Esto supone que el intento por describir el comportamiento humano y su entorno tal y como actúan o aparecen en la vida cotidiana. Es decir, van a trabajar bastante estos escritores sobre la actitud moralizante, didáctica, ¿no? Por eso se dice que tiene una influencia neoclásica. Tiene un uso satírico, de ironía, de burla. Y aquí pues vamos a tener que hablar de Felipe Pardo y Aliaga. Pero Felipe Pardo y Aliaga, ¿de dónde es representante? Si acá vamos a tener dos representantes importantes. Les decía que aquí se había desarrollado dos vertientes, ¿no? Dos vertientes, lógicamente, uno de ellos es el criollismo y otras es el anticriollismo. Y cuando hablamos del anticriollismo, hablamos de Felipe Pardo y Aliaga, porque él es el máximo, el principal representante del anticriollismo. También el anticriollismo es llamado colonialismo. ¿Por qué? Porque representa el colonialismo, representa a la exaltación, representa la crítica, representa la aristocracia, al desprecio por lo popular. Su lenguaje de Felipe Pardo y Aliaga es totalmente castizo, culto, ¿ya? Tiene un lenguaje castizo y culto. Tiene la preferencia por la sátira y el artículo periodístico. Felipe Pardo y Aliaga trajo el costumbrismo al Perú. Y cuando hablamos de Manuel Asensio Segura, hablamos del criollismo. Al criollismo también se le denominó colorismo. Manuel Asensio Segura tiene gusto por lo popular, por los cuadros típicos. Su lenguaje es popular, es coloquial, lo contrario de Felipe Pardo y Aliaga. Manuel Asensio Segura utiliza como medios de expresión, preferentemente en el teatro, el artículo costumbrista y en menor grado la sátira. ¿Por qué Manuel Asensio Segura es importante? Porque él define al drama nacional, ¿no? Bien sabemos ahora que Manuel Asensio Segura es representante del criollismo, es hijo de militares, nació en Lima. No se olviden que su obra importante es Ñacatita, una obra muy conocida, ¿no? Pero también acuérdense que Felipe Pardo y Aliaga pertenece a la vertiente anticriollista, que también es limeño, ¿ya? Que también es limeño, no lo olviden. Y su obra importante que se va a trabajar es Un viaje, ¿ya? Ahora, tengo las características de Felipe Pardo y Aliaga. Sin antes fijarme, ¿qué cosa voy a trabajar en casa? ¿Qué voy a investigar? Lógicamente yo debo hacer un cuadro comparativo. En primer lugar, debo hacer un cuadro comparativo de los dos autores, ¿no? De Felipe Pardo y Aliaga y de Manuel Asensio Segura. Acá te pido que investigues y desarrolles, ¿no? ¿Qué cosa? Justamente las obras que les anuncié, ¿no? Un viaje, ¿ya? Y Ñacatita, ¿no? Son obras muy bonitas, sé que les va a gustar, estoy segura que van a disfrutar al momento que ustedes puedan desarrollar. También quiero aclararles acá que cuando hablamos de Felipe Pardo y Aliaga y cuando hablamos de Manuel Asensio Segura, estamos hablando de la primera etapa, ¿ya? Y cuando ya hablamos de una segunda etapa del costumbrismo, ahí vamos a tomar en cuenta a Ramón Rojas y Cañas, a Manuel Atanasio Fuentes, a Narciso Arestegui, ¿ya? Tenemos ahí dos etapas importantes dentro del costumbrismo. Me interesaría que ustedes al trabajar la época costumbrista,
¿no? A la literatura costumbrista, también trabaja en el contexto, las características, los representantes, ¿no? Y qué interesante sería que llegues un poquito más a investigar y llegues a ver lo que viene a ser un poquito de la biografía, partes importantes de cada uno de estos escritores. Muchas gracias por escucharme, hijo.